Tarde de viernes, en este verano no queremos perder las buenas costumbres. Tarde de debate, de tertulia, aquí en la 8 Palencia. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias de nuevo por ser fieles a la programación de la 8. Les estamos muy agradecidos, además se lo decimos, que creemos que debemos hacerlo. Gracias por estar ahí al otro lado de la pequeña pantalla, para acompañarnos en este programa de 1 hora de duración aproximadamente, con dos protagonistas. Ya saben que desde que ha comenzado esta nueva normalidad y marcado por las distancias, en vez de 3 tienen que ser 2 los contertulios que nos acompañen. Es un poco raro en principio, ¿no? Para los primeros que vienen desde esta nueva normalidad, en esta nueva etapa. Manuel Ovejón, Gerardo Pescador, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Álvaro, un placer volver. Buenas noches. Un poquito separados, pero no estamos peleados. Todavía no. Es la nueva normalidad, Gerardo. Bueno, tiene que ser así. Claro, ¿ves? ¿es así? Y además hay que guardar este tipo de distancias y lo que es de alguna forma elemental, pues así lo hacemos, ¿verdad? Lo importante es que sigamos haciendo cosas. Efectivamente, que les decíamos, Manu, a nuestros telespectadores, que cambia un poco el diseño del programa porque hay un contertulio menos, pero la estructura sigue siendo lo mismo, ¿no? A analizar los asuntos que han estado de plena actualidad durante esta semana. Una semana que informativamente hablando ha estado marcada por un hecho, el cierre simbólico de la central térmica de Velilla. Es verdad que hacía ya muchos meses que no quemaba carbón, pero también es verdad que desde esta semana no podrá volver a hacerlo nunca más. Ha habido un apagón de las térmicas, 7 de las 15 que había en todo el país han cerrado sus puertas definitivamente, entre ellas la de Velilla del Río Carrión, que ha sido el motor económico para toda la comarca durante muchísimas décadas. Esta, la de Velilla del Río Carrión, es una de las 7 centrales de todo el país que desde hoy oficialmente dejan de funcionar. En su interior quedan apenas 30 trabajadores, una cifra muy lejana a los más de 200 que llegó a albergar en la década de los 90. Entre esta plantilla, que ahora se va a dedicar principalmente al desmantelamiento de la térmica, y también entre los vecinos del municipio, reina hoy un sentimiento de tristeza, porque reconocen que aunque la noticia ya se había anunciado, es el último golpe a una comarca que no ha vuelto a levantar cabeza desde el cierre de la minería. Hay noticias que no por esperadas se asumen mejor, y eso es lo que les ocurre hoy a los vecinos de Velilla del Río Carrión. Con resignación, ten en cuenta que no es la primera noticia de este calado que tenemos que soportar. Con tristeza después de tantos años, pues que haya llegado este día. Su central térmica deja oficialmente de funcionar y no es más que la puntilla, dicen, no solo para su pueblo, sino para toda la comarca. A partir de ahora se quedará todo el trabajo más orientado a lo que es el desmantelamiento. Mientras, desde el ayuntamiento se buscan alternativas. Plantean un polígono industrial donde está ahora la central. Sí que se puede aprovechar que en breve nos va a llegar la fibra óptica para desarrollar cierto negocio que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Y un centro sociosanitario en el poblado, también propiedad de Iberdrola, donde vivían los trabajadores. Aprovechar esos apartamentos y esas casas que hay para gente que quiera venir aquí a pasar su vejez. Mientras esperan la respuesta de la compañía y del ministerio, los vecinos, la verdad, tienen pocas esperanzas. Hasta ahora hemos oído hablar de tantos proyectos y ninguno se ha concretado. Estuvimos con San Glorio 12, 13 años. El pueblo ya muerto. Quedamos 4 jubilados. Esto se queda muerto porque no hay trabajo. No quieren desconfiar, pero hoy de momento, desanimados, miran hacia su central, ya sin actividad, y son conscientes de que en unos meses desaparecerá y el paisaje de Velilla cambiará para siempre. Bueno, la pasada semana en esta misma tertulia hablábamos de futuro en la montaña palentina, en la comarca del norte de la provincia de Palencia. Hablábamos de ese proyecto de parque fotovoltaico que Iberdrola quiere poner en la zona en marcha, previsiblemente para compensar el cierre de la térmica. Y una semana después hablamos también de futuro, también de pasado, ¿no? Por lo que ha supuesto, ¿no? Una central térmica que ha servido para dinamizar económicamente toda una comarca y que pierde sentido su ubicación en esta zona cuando la crisis minera dejó absolutamente cerradas todas las minas. Es algo que se veía venir, sabíamos que iba a ocurrir, falta aún el desmantelamiento de las instalaciones, pero no por ello olvidar lo que significó y lo que ha significado para toda una comarca
esta instalación, en generación de empleo, en sinergias en la zona, etcétera, etcétera. Está claro, el tema del carbón, se llevan muchísimos años diciendo que era algo irreversible, era algo que tenía que pasar. Efectivamente duele cuando en una comarca el único futuro que han tenido desde el punto de vista de trabajo pues ha sido las minas y la transformación en electricidad, pero ha sido algo que por otra parte desde el punto de vista nacional todas las térmicas tenían que ir abocadas a desaparecer, desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de eliminar este combustible por lo contaminante, de la misma manera que hablamos también de otro tipo de actividad industrial y que obligatoriamente se tiene que tener contemplado las emisiones. Yo entiendo lo de Velilla, como no, además precisamente porque también se tienen familiares, amigos que han tenido una repercusión en ello. Incluso los que ya somos antiguos en este tema hemos visto cómo desde el punto de vista cuando España entró en la Comunidad Europea aparecieron unos fondos que ya casi se nos olvida el nombre, pero eran los fondos Miner, para precisamente reconvertir estas zonas. Vale, ya no es tiempo de preguntar qué se hizo con este dinero, con los fondos Miner, ¿verdad? Esto es, pero bueno, yo lo que creo no es porque obligatoriamente haya que pensar qué pena de lo que había, sino un poco mirando el futuro, lo que ha dicho Iberdrola. El tema está, lo que decían los vecinos, ¿quién se lo cree realmente? ¿No? Porque muchas de las veces se han hecho promesas en este sentido. Mucho globo sonda y poca confianza. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esta vez es posible, ¿no? Es posible porque, de alguna manera, la transformación o las nuevas tecnologías, la nueva idea de energía verde, ¿no? De las energías alternativas, se está viendo claramente cómo se puede transformar. Es una zona que va a poder tener, efectivamente, porque la montaña palentina va a estar afectada del impacto ambiental, del impacto visual, pero que puede ser otra alternativa tanto de mano de obra como de la posibilidad de puestos de trabajo. Ojalá, hay que exigirle a Iberdrola que cumpla lo que realmente dice que quiere hacer, y por otra parte parece ser de que el Ministerio de Industria tiene unos planes también de apoyo a todas estas zonas, de todas las zonas a nivel nacional, pero que pueden ser interesantes, como no, y con otro tipo de enfoque. Según he podido ver, el Ministerio de Industria lo que quiere hacer no es entregar los fondos a las comunidades autónomas que les corresponda y que después ellos hagan lo que quieran, como los Miner, sino que vaya basado en proyectos. Vamos, Gerardo, después, dentro de unos minutos, a hablar de esos denominados fondos para la transición justa, ese calificativo justo. A mucha gente no le parece que está bien elegido. Después vamos a hablar de ellos. Bueno, el cierre de la térmica esta semana era noticia no solo en la 8 Palencia, no solo en Castilla y León Televisión, era noticia a nivel nacional. Como les contábamos antes, echaban el cierre de forma simbólica 7 de las 15 térmicas de toda Castilla, de toda España, 3 de ellas en Castilla y León, 2 en León, una en Palencia, la de Velilla. Manu Lobejón, en Cadena COPE también, lógicamente. Sí, lo hemos contado. Os habéis hecho eco de todo ello. Lo hemos contado. La verdad es que yo espero que este último globo sonda sea de verdad y que al menos en gran parte la promesa de Iberdrola, porque además la región lo merece, los trabajadores de la zona de Velilla del Río Carrión han dado sus mejores años como trabajadores en la central, y luego el propio municipio ha dado sus mejores terrenos a la central. Yo creo que sería de justicia que Iberdrola retornase parte de eso, pero veremos a ver, porque al final Iberdrola es una empresa privada y donde le den beneficios allí irá. Seguramente, ¿no? Esperemos que se cumpla por lo menos esos. Hombre, a mí 4.000 de golpe, 4.000 empleos me parecen muchos,
sus cálculos tendrán Yo creo que es un seguramente. balance de empleo Sí. de todo el proceso, ¿no? Sí. De transición y desmantelamiento. No es que vayan a contratar a 4.000 personas de repente, ¿no? Eso lo primero. Lo que pasa es que yo de este tema hay muchas cosas que no comprendo. Comprendo el fondo, porque hay que apostar por energías que son renovables, por energías más limpias, pero no comprendo ni las maneras ni el tiempo. Primero, la forma no es cerrar por cerrar, aunque venga siendo un proceso anunciado ya en el tiempo. Tenía que haber un plan desde hace ya años en Velilla para una transición de verdad. Lo que pasó con los miners fue un auténtico desastre. Nos ha dejado un montón de esqueletos a medio construir que no han servido absolutamente para nada, más que para enriquecer los bolsillos de determinadas personas. Allí no ha llegado transición de ninguna manera. Esqueletos, ya no es un esqueleto, pero lo fue durante mucho tiempo el Ayuntamiento de Guardo, que se ha inaugurado muy recientemente, financiado con los fondos Miner. Pues es a lo que voy, ¿no? Sí. O sea, al final edificios a medio hacer, vamos a decirlo así. Y luego, no entiendo tampoco el tema de los tiempos. Primero, cerraron las minas y ahora cierran la térmica, pero vamos a seguir consumiendo energía del carbón. Y lo vamos a hacer de Marruecos. No ensucia menos porque es de Marruecos. Entonces, bueno, pues habría que a lo mejor haber tenido un poquito más de, no sé, un poquito más de balance, vamos a decirlo así. Y luego, aparte, eso sí que no lo comprendo, pero absolutamente es nosotros ser los primeros. ¿Por qué los primeros? Si estamos hablando de que hasta el 2025 no se deben de desmantelar las térmicas por orden de Europa, ¿por qué adelantarnos? No entiendo por qué, para empezar. Y menos si no hay plan. Y lo segundo, estamos viendo como un socio importante también comunitario como es Alemania acaba de abrir una. Hace escasos días. Efectivamente, es una de las... Y Alemania ya ha dicho que hasta el 2038 no desmantela, porque no quiere dejar aquello como un solar, esas zonas. Entonces, lo que no acabo de entender son los tiempos. Ese mismo planteamiento lo hacía esta semana la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, que ponía en duda un poco esta política verde, Es que es un quizás poco, demasiado apresurada, que había es un puesto en poquito, marcha el es nuevo un poquito gobierno. impostado. Es que es un poquito impostado porque si tú dices, vamos a pasar, hombre, obviamente no se puede pasar de energía sucia a energía limpia, energía verde, de la noche a la mañana, porque la tendrías que comprar toda y sería una ruina. Pero obviamente, desde hace tiempo haber tenido un plan para ir poco a poco. O sea, vamos a tener la mayor planta fotovoltaica de toda Castilla y León en Velilla, si se cumple lo que dice Iberdrola, una de las más grandes del país, eso no va a durar no va a durar montarlo 2 años, va a ser un proceso largo. Podía haberse ido avanzando, si esto no es nuevo, que vamos a hacer energías limpias, no es nuevo. Ser los primeros en este proceso, Gerardo, ¿nos va a pasar factura? Hombre, la factura ya está pasada, ¿eh? Es decir, cuando se ha sido los primeros, cuando dice Manu, y efectivamente es así, cuando estamos diciendo Alemania, que es la locomotora de Europa... Ha pedido tiempo para 2038, adaptarse. ha dicho 2038, Sí. prevé. Pero vale, estas comparaciones muchas de las veces, efectivamente, hay que tenerlas en cuenta y hace muy bien la presidenta de la Diputación de tenerlo en cuenta, pero también había que pasar la memoria a estas instituciones cercanas cuando se hablaba de los planes Miner. Sí. Es decir, que no hay que olvidarlo, porque cuando uno coge estos planes Miner en Europa, aparece que esa zona estaba considerada zona de actuación 1, ¿no? Aquellas famosas Sí. números que se les ponía, por el declive que iba a tener, por la economía que se tenía, etcétera. Cuando esto no se ha podido tener en cuenta, cuando estamos diciendo que unos planes de reconversión de algo industrial sirven para tantas otras cosas que no era el propósito, hacer un ayuntamiento en la cabeza de comarca como Guardo. Es decir, esos planes no son para hacer una actuación municipal. Es decir, Una piscina climatizada. o una piscina climatizada, etc. Estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque Europa dirá, oiga, ustedes sabrán en qué gastan, ¿En qué se lo gastaron, no? en qué gastan el dinero, ¿no? En ese sentido, yo quiero ir un poco más allá en esto, a la hora de poder decir qué se hace ahora, porque esto es irreversible. Las minas se cerraron, el carbón se ha podido traer en algún momento determinado de Polonia o de algunos otros sitios. Sí, se trae vía Gijón, digamos, a la térmica. Vale, que sí, esto puede sonar para nosotros muy duro, porque dices, tenemos carbón, se nos han hundido las minas y la térmica sigue funcionando, o lo que es peor, necesitamos esta
esta energía, ¿no? Yo quiero pensar en que estas administraciones, desde el gobierno, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, presionen a estas multinacionales que efectivamente les consumimos y somos clientes todos de ellas, para que esas inversiones se hagan cercanas, y se hagan cercanas en el sentido no solo de que haya ahí movimiento de energías alternativas, sino que los montajes, incluso la fabricación de todos estos elementos, puedan ser parte importante de estos sitios o de toda la provincia. Porque no olvidemos que efectivamente Melilla, en este caso, que es de lo que hablamos, de la central térmica, está donde está. Pero es que estamos viendo instalaciones permanentes de fotovoltaicas, de elementos de aire, y ya están en Tierra de Campos, en el Cerrato, y eso es importante decir, ¿dónde fabrican estos elementos, ¿no? ¿De dónde se suministran? Yo quiero hacer presión en esto, no ser, que ha sido siempre, una moneda de cambio o una piedra que se tiran unos a otros políticamente, y las zonas ya se sabía. Lo de Melilla ya se sabía. Cuando había gobiernos de un color u otro, hemos visto cómo parlamentarios ustedes no hacen nada. Cuando han llegado ellos era imposible, porque lo que estaba pactado estaba pactado. Y todos se acusan el uno a otro de haber impulsado el decreto del carbón, que acabó con las minas. Sí, pero haciendo un pequeño hincapié, es que ha pasado tiempo entre unos gobiernos de un color u otro, me da igual, al fin y al cabo me da igual, pero estamos en 2020 y no ha habido un plan, que es lo realmente triste de todo esto, que no ha habido un plan medianamente para que la zona no se muera, porque es que hay que hablar con propiedad. Es que esa zona ahora mismo, si no llega nada, está muerta. Será lo más ecológico del mundo, pero también lo más vacío. Bueno, Manu, pues el plan ya ha llegado, que se llama el Plan para la Transición Justa. Bueno, no es un plan que llegue exclusivamente por parte del gobierno central para dinamizar esas zonas, porque realmente son fondos que vienen de Europa y que el gobierno de España se va a encargar de distribuir. Un plan para la transición justa que ha levantado polémicas, porque en el caso de la provincia de Palencia solo llega con el pan debajo del brazo, o sea, con recursos económicos, para dos zonas que el Ministerio entiende que son las más perjudicadas, dos municipios que son exclusivamente Velilla de Río Carrión y Guardo. Se quedan fuera otros tantos municipios, entre ellos Barruelo de Santullán. Imagínense la tradición minera que ha habido en este municipio de la comarca palentina. Pues bien, muchos alcaldes de estos municipios han alzado la voz. Llama también la atención que sean alcaldes socialistas que critiquen la política de reparto de un gobierno que tiene el signo también socialista. Hemos hablado recientemente con Cristian Delgado, que es el alcalde de Barruelo de Santullán, y reflexionaba sobre este asunto de la manera que van a ver a continuación. Barruelo de Santullán es uno de los afectados, uno de los municipios que, si nada cambia, se quedaría fuera de esa transición justa, y su vinculación a la mina es innegable. Barruelo de Santullán pasó de ser el segundo municipio más importante de la provincia de Palencia, justo tras la capital, a ser un municipio que tiene en la actualidad 1.200 habitantes. Como él, otros de la zona, como Santibáñez de la Peña, Brañosera, Cervera de Pisuerga, Castrejón de la Peña, La Pernía, Dehesa de Montejo o San Cebrián de Mudá. ¿Qué es lo que piden? Que no se les deje fuera. Que se amplíe la zona a toda la montaña palentina, porque recordemos que no solo se queda fuera Barruelo de Santullán, sino que se quedarían fuera otras localidades mineras tan importantes como puede ser, por ejemplo, Santibáñez de la Peña o Cervera de Pisuerga, entre otras muchas. Y no se rendirán. Creen que toda la comarca sufrió el cierre de la minería y ahora tienen derecho a presentar proyectos que permitan revitalizarla. Dentro de cada comunidad autónoma se presentarán proyectos que no tienen por qué ser públicos, pueden ser proyectos de iniciativas privadas. Nosotros lo que entendemos es que la provincia de Palencia tiene que tener la oportunidad de atraer proyectos que generen empleo, proyectos inversores, proyectos que aseguren la supervivencia de muchos núcleos rurales. Y así vamos a defenderlo, así estamos trabajando en presentar alegaciones y así lo vamos a hacer. Un municipio presenta 10 proyectos que son viables, que les den fondos. Otro municipio no presenta ninguno, que no les den ninguno. De momento, y con ayuda de la Diputación, se ha enviado un escrito a la ministra de Transición y ahora esperan respuesta. Cada municipio, cada alcalde, y yo creo que hacen bien, reclaman fondos para su ayuntamiento, para sus vecinos, para su municipio.
pero no sé si de fondo también está el debate de si en el reparto de estos fondos debiera haber un criterio territorial y no municipalista. Yo no sé ustedes cómo lo ven. Yo creo que de momento lo que se puede hacer es lo que están haciendo, que es proponerse. Deberían de tenerlos en cuenta, porque luego esto no es que se lo concedan a Barruelo porque lo pide Barruelo, luego eso tiene que pasar por una serie de trámites y al final será Europa también la que diga hacia dónde van esos fondos. Me parece que no son justos en tanto en cuanto, vamos a ver, minería en el norte de la provincia de Palencia había mucha, no solo 2 municipios, y quedarles fuera, quedar fuera a Barruelo como pueblo minero me parece una vergüenza. Que en los fondos mineros sí que estaba. Sí. Por ejemplo, Barruelo y lo que pasa que la consideración, como decía antes también Gerardo, de municipio 1, municipio 2, dependiendo de cómo afectó el cierre en su momento, bueno, habría que analizar cómo está la zona. Y si lo merecen. Si tiene pasado minero, yo no veo por qué no se les puede incluir. Otra cosa es que luego Europa diga que no, pero eso se vería. Y por cierto, para terminar de enredar esto, fondos de transición justa, nosotros vamos a cobrar, me parece que son 307 millones, todo el país, en estos fondos, y hay países a los que les va a tocar bastante más. Me parece que el primero es Polonia, al que más va a tocar, y el segundo creo que es Alemania, la que acaba de abrir una central térmica, por ejemplo, que le va a caer casi el triple que a España. Hombre, me imagino que tendrán otros... Pues yo creo que han ampliado, por lo menos hay un borrador desde el Ministerio de Industria. Oficial es eso, oficial lo que hay ahora mismo. Sí, oficial son 300 millones 307. para... Eso es. Pero me parece que en el borrador que tiene contemplado el Ministerio de Industria llega hasta 1.800 millones, bueno. Porque Europa también lo ha visto de alguna forma necesario. Otra cosa es efectivamente lo que acaba de decir el alcalde de Barruelo, y en eso se tiene toda la razón. Es decir, no porque sea del color que sea, es el alcalde de su pueblo y defiende una zona determinada que encima también es... Pero Gerardo, usted sabe perfectamente que eso no siempre ocurre, ¿eh? Ya. Que existe partidismo. Ya, anda, es que además ha pasado con los fondos Miner. Hemos visto cuando las zonas se declaraban para desarrollarlas, iniciativas, intervenciones turísticas que eran buenas, pero que después el localismo ha sido capaz de también abandonarlas. Es decir, no me interesa, o incluso ver en qué situación estaban los colectivos que de alguna forma lo hacían. Esto es verdad. Sí. Yo insistiendo en ello, ¿no? Si la contemplación es, efectivamente, llamar a la iniciativa privada, a la inversión, a las ideas, contemplar esto como la elección de qué podemos hacer con ese dinero y, efectivamente, con la iniciativa privada, que es necesario, porque si ese dinero, como los Miner, lo manejan políticamente, pues se gasta, sí, yo no digo que no se gaste, pero igual en cosas que no son vitales para yo quiero pensar que no va a ser como los fondos Miner, que aquello fue un cógelo y corre, por hablar mal. Por eso, Manu, se han contemplado estas otras iniciativas, digo yo, Pero presente usted el proyecto. Pero no puede ser un buen proyecto el que, por ejemplo, desarrollen una empresa que quiera establecerse a lo mejor en la zona de Barruelo. No tendría derecho, con el pasado minero que tiene Barruelo, yo creo que deberían de contemplarse todos y cada uno de los municipios que tienen pasado minero. Haya afectado más o haya afectado menos. Claro. Si el proyecto es interesante y hay una empresa, como dices tú, con capital privado, que va a echar el resto, ¿por qué cerrar la puerta? No lo entiendo. No, porque además instalaciones dentro de estos pueblos las hay vacías y que pueden ser reconvertibles para tantas cosas. Hay una cosa clara que dice el alcalde de Barruelo, y en esto efectivamente tiene toda la razón. No es Barruelo ni es Velilla. Es una zona determinada que es Guardo, donde la depresión que tienen estos pueblos es tremenda. Barruelo, pero está Cervera, que tiene también, por tener hasta a nivel nacional, tiene un parador y con una perspectiva turística extraordinaria. Si desde el punto de vista de las administraciones se está proyectando, y qué bien, porque son zonas naturales extraordinarias turísticamente, zonas verdes, etcétera, hace falta incentivar esto. O sea, ver las ideas como la proposición de empresas y de mano de obra y de trabajo, no como de qué lado vienen esas ideas, que es el tema. Yo no sé quién va a decidir
qué tipo de proyectos Pues presentados. ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo veremos. Ya lo veremos, ¿no? Pero claro, en lugar de alarmarnos después, vamos a incidir, vosotros los medios de comunicación en este sentido tenéis una labor extraordinaria a la hora de poner acentos en este sentido. ¿Por qué sí esto y por qué no? Ya, pero es un poco triste, Gerardo, que el municipalismo, que es la política de más cercanía y que supuestamente tiene que estar más cerca del vecino, de los problemas que tiene el que tienes al lado, se esté obstruyendo por ser de un color o de otro. Es tristísimo, porque muy triste, es una política, vamos, yo pienso que el municipalismo tiene que ser una política totalmente vocacional. Ya, pero verá, por ejemplo, me lo invento, están demandando estas zonas un hospital, Barruelo, etcétera, ¿no? Porque tienen unas distancias tremendas para que la gente se ubique, porque si decimos nuestro gran problema es la despoblación, y efectivamente lo es, y no se tienen una serie de servicios, ¿cómo puedes incentivar a que la gente viva en estos sitios? Esa reivindicación del hospital ya casi se ha quedado un poco olvidada en favor de una mejora de la atención sanitaria, ¿no? Yo creo que en la zona norte, no sé, da la sensación de que esa perspectiva de demanda de un hospital se ha quedado olvidada quizá por inviable, pero sí que siguen exigiendo mejor atención sanitaria ya, ¿no? Sí. No es tanto un hospital como mejores servicios sanitarios en una zona que está muy alejada, que es que se tarda, señores, hora y pico en llegar desde Guardo a la capital palentina. Con la línea verde. Ahora con las líneas verdes y el tramo, es lo que hay. Claro, esto que digo, si de alguna forma estos fondos van para hacer una infraestructura necesaria, vital, en estas zonas, y de repente cogemos esos fondos y hacemos el hospital, como con los Miner hacemos un ayuntamiento, no es para eso. Claro. Hay otras administraciones... Bueno, si lo hiciésemos ni tan mal, otra cosa es que hagamos la mitad y lo dejemos ahí. Ya, bueno, eso es peor. Eso es peor. Si lo hacemos ni tan mal. Bueno, en su momento se pidió la fiscalización de todos esos fondos Miner, ¿no? A ver qué había pasado con todos esos millones y millones de euros que llevan a las cuencas mineras. Oye, no solo de Palencia, cuencas mineras de toda España, de León, de Asturias, de otros sí, que curiosamente todas acabaron de la misma forma, o prácticamente todas. Sí. Acabaron de la misma forma. Por lo tanto, no es un problema. Sí, porque los resultados han sido los mismos. Sí. Despoblación, falta de iniciativas industriales. La industria va donde quiere, el capital va donde quiere, y además estamos en el libre mercado y se hace bien. Lo que pasa es que hay que incentivarles. Si de alguna manera estamos viendo por qué las empresas o la inmensa mayoría de empresas se ubican en Madrid, porque tienen una fiscalidad, está claro, bastante menor que la que se pueda tener en otras regiones. Yo no quiero entrar ahí, pero lo que sí es importante es que los ciudadanos de cada región, yo no voy a decir que tienen o tenemos lo que se merece, no lo sé. Porque hay veces que dices, oye, está claro que los castellanos leoneses, los de Palencia, pues no merecemos tener esto. Pero también hace falta exigir a estas administraciones cercanas, Junta de Castilla y León, Diputación, que incidan en estos planteamientos o que nos expliquen por qué, y que nos lo expliquen claro, no al lado de este juego tan de mal gusto como es la política. Estás tú, me interesa, está al contrario, ya no me interesa. Estas cosas que hemos estado viendo que nos perjudican enormemente, pero que siguen este juego, se siguen este juego. La Junta de Castilla y León tiene unas obligaciones enormes porque se canaliza el dinero desde ahí. Hay que pedirlo yo estoy seguro, hay que pedirlo a la administración cercana. Simplemente decidir que yo creo que deberían de estar todos. Tiempo ahora de mirar a ver los proyectos que propone cada uno. No me parece bien, no me parece justo. Esperemos que los ayuntamientos estén ya pensando en ellos. El alcalde de Barruelo lo tenía muy claro. Sí, eso está claro. Lo tenía muy claro. Que se valore lo que haga cada uno y el talento y la creatividad que cada uno aplique en este cuento, que se premie con
Es que eso demuestra ganas también de que la presupuesto. gente se quiere quedar ahí en la zona. Si el proyecto no es interesante, pues ya lo echarán para atrás. Por eso digo que tiene que haber también una, entre comillas, una competitividad entre las diferentes localidades, ¿no? Pero se tiene que abrir, obviamente, el abanico para que todas ellas puedan exponer sus ideas de negocio para que aquello, la situación que ahora mismo conocemos, se revierta. Pero tienen que estar todas, importante. Claro. Y hay veces que, de la misma manera que Polonia, que nos pilla lejos, pero que está dentro de la Europa que pertenecemos, o Alemania, o Francia incluso. Francia apostó por lo nuclear, pero bueno, también lo va a eliminar. ¿Qué alternativas tienen estos países en estas zonas? Porque ya no vale con decir que se quede la gente que está, efectivamente. La gente que está, en muchos de los casos, es gente mayor, Y lo que estamos viendo es que ¿por qué baja la población? Porque no hay futuro, porque a la gente joven no se le da ningún tipo de oportunidades. Solo se contempla el gasto corriente, un año, otro año, y hace falta visión de futuro, que es lo que estamos diciendo desde el punto de vista empresarial de la creatividad y de la innovación. Hace falta poner en marcha eso. Entonces, yo sí me preocupa enormemente quién va a decidir qué proyectos son válidos y qué no válidos, y con qué criterio, efectivamente. Supuestamente hay una comisión, tiene que ser una comisión, supuestamente, ¿no? Desde Europa serán los que... Entendemos que será así, sí, entendemos que será así. Bueno, también nosotros en ese caso podemos fijarnos, entre comillas, en otros países a ver qué van a hacer. Sí. Porque me imagino que no haya que inventar nada tampoco, o sea, no hay que volverse locos tampoco con proyectos que sean súper extraños. Seguramente haya cosas que sean asequibles o más asequibles de hacer y que estén bien vistas, ¿no? o que cuenten con el favor de quien tenga que decidir. Esto ha pasado en Europa en muchos países, en muchos sitios, de tal forma que la industria que tenían se ha podido venir abajo, o ha habido otro tipo de tecnologías, etcétera, pero se han puesto en marcha, que es lo que yo creo que lo que tenemos que echar aquí como crítica es, sabiendo lo que iba a pasar, no se ha puesto nada, absolutamente nada, o muy poco, vale, no quiero decir que nada es mucho decir, pero no se ha puesto nada en camino para poder hacer algo. No, han sido siempre críticas, proyectos que en muchos de los casos no generaban ningún tipo de trabajo. Yo insisto en el ayuntamiento de Guardos, que es lamentable. ¿Era tan necesario en un ayuntamiento de estos hacer una inversión tan grande, puesto que ya se tenía un ayuntamiento, volver a hacer otro? Con ese plazo tan largo, a mitades de camino, sin proyectos. O sea, ¿qué es esto? Gerardo, Manu, ¿ustedes piensan que, y se lo pregunto pisando el terreno y desde el realismo más absoluto, que de verdad estos fondos, esta tormenta de ideas que sobrevuela ahora las comarcas mineras, va a tener un efecto que consiga revertir la situación, por ejemplo, en la comarca de la Montaña Palentina? No. Tiene que haber, obviamente, el impulso del capital público tiene que verse acompañado del privado, si no, imposible, para empezar. Y ya estamos viendo que el camino hay veces que se bifurca y no sigue los mismos intereses para seguir. Y vamos a ver, para que esto siga teniendo futuro, tendría que ser un proyecto pues del pelo del que estábamos hablando antes de Iberdrola, una cosa así. Y que tenga la consideración, pues lo que he dicho antes, ¿no? que entregó sus mejores años los trabajadores de la zona, y también pues que a partir de ahí llegue lo privado, pero con lo privado solo no vamos a llegar. Me da la sensación de que no vamos a llegar. Tenemos un escenario espectacular, que es la Montaña Palentina, se puede explotar mucho mejor turísticamente hablando, se puede explotar muchísimo mejor de muchas formas, pero me parece que solo con la iniciativa privada no va a dar. Me da la sensación, ojalá me equivoque. Eso es, y hay otra cosa, efectivamente, que en el hipotético caso, y ojalá sea así, que Iberdrola haga este tipo de inversiones, cuando las haga, se acaba.
Quiero decir que se puede hacer unas inversiones grandes a la hora de una infraestructura distinta, otros elementos, no, pero cuando... lo que hay que exigirle es a Iberdrola, por eso que decía yo, ya que se le han dado los mejores terrenos y buena parte de una gran generación del norte de la provincia de Palencia, hay que exigirle que ahora esos servicios los dé gente de allí, de la zona, que no se vayan a buscarlo a otro sitio, que si tiene que haber un mantenimiento tiene que ser en esa zona, o sea, eso es lo que se les debe exigir, me da a mí. Ya, pero hemos visto que las empresas se hacen para ganar sus dinero, intereses, ¿vale? sus Sí, intereses. bueno, si ahora mismo a Iberdrola le dicen que le dejan los terrenos en Cáceres, por poner un ejemplo, y se lo dejan mucho más barato, le dan todas las facilidades, todas las instalaciones, todo preparado, todo tal, y pues me imagino que a lo mejor eligen Cáceres y se olvidan de todo lo que hemos dado en Palencia. Vale, pues hagámoslo en este sentido lo mismo. Es decir, si usted elige en Cáceres, por ejemplo, ¿por qué? Porque igual no se le dan las mismas condiciones. Pero yo quiero ir más allá, por el tema de cómo se plantea el asunto de los proyectos. Me parece que está muy bien que las grandes empresas hagan estas inversiones, consideren lo que estamos diciendo en la tertulia, efectivamente, pero abrir el abanico a ideas que muchas veces no se ha hecho, a las ideas locales, a personal que de alguna forma en la zona, viendo lo que hay, ofertarles este tipo de cosas. Es decir, el municipalismo, si un ayuntamiento, Barruelo o Velilla, facilita la instalación de cualquier otra actividad, porque está muy bien, todo el mundo pedimos que haya una fábrica extraordinaria en nuestras comarcas, en nuestros pueblos, pero eso es imposible, eso es imposible. Hay veces que los elementos que podemos, ahora además con la posibilidad que tenemos de las nuevas tecnologías, del teletrabajo, en estas zonas se vive bien, se tiene una salud tanto de aire como de paisaje extraordinaria. Facilitemos esto, los pequeños negocios, las pequeñas ideas son válidas, son necesarias, van a ser vitales para fijar población y en esto los ayuntamientos tienen un protagonismo extraordinario. Lo que pasa, Gerardo, es que a mí me da la sensación, por ejemplo, y hablando concretamente de Velilla, yo conozco mucha gente de allí también, hay gente que es emprendedora y que crea sus nuevos negocios y saca adelante, pero es que estamos hablando de que saca adelante, ¿qué vamos a decir? 10 empleos, bienvenidos son. Pero es que mientras está desangrando por un sitio, la zona está llegando muy poco trabajo por otro. O sea, tendría que ser una brutalidad de pequeños micronegocios que llevasen, pues eso, 10, 12, 15 trabajadores. No vamos a hablar de una instalación, pues eso, como llevaba en sus años buenos la térmica de Velilla. Es imposible que un negocio, o 10 negocios, me da igual, o 10 negocios con capital privado lleguen a esos números. Me parece que no llegaría. Por eso digo que lo veo difícil. Hasta aquí, ¿les parece? No, bueno, sí, pero sí. Nos puede... No, perdón, solo Gerardo, sí. Nos puede pasar lo mismo. Quien monta los molinos y quien hace las placas solares no se hacen en Velilla ni se van a hacer en ningún otro sitio. Es más, los montajes que se hacen de esos técnicos que montan este tipo de molinos o infraestructuras las eligen las empresas y vienen de fuera. La inmensa mayoría de los casos son subcontratas, de alguna manera este personal trabajador técnico viene de fuera, es decir, no van a venir aquí a hacerlo. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Manu, en el sentido de que lo pequeño, pequeñas cosas son las que de alguna manera... Pero no es suficiente, para mí, Gerardo, no es suficiente. Vale, desde luego. El lunes, en Palencia Capital, tuvo lugar el primer concierto público del verano en la ciudad en la era coronavirus. Bueno, pues lo están viendo en el auditorio de cemento del Parque Isla Dos Aguas, guardando las distancias de seguridad y con un control absoluto, como no podía ser de otra manera, de los aforos. Pocos asistentes autorizados, es lo que tiene la situación ahora. Pudieron ver y escuchar, la están viendo en imágenes, a María Alba en el marco de esa iniciativa 7 pecados musicales. Que la forma de consumir cultura ha cambiado es un hecho y, bueno, estas imágenes, esas escenas que están viendo ahora mismo en sus pantallas son buena prueba de ello. Yo soy como el cuervo.
¿Quién nos iba a decir, quién les iba a decir a todos ustedes hace unos meses que este verano íbamos a asistir a un concierto público de verano al aire libre, pues de esa forma que veían en imágenes? Un poco triste, un poquito triste. Es una buena noticia a la vuelta de la cultura, siempre necesaria y siempre insuficiente todo lo que hagamos, pero es un poquito triste verlo así. La verdad es un poquito triste. Sí, además la cultura, fíjate, pues seguramente que siempre es la hermana menor de todas las cosas, de la propia sociedad, incluso de la economía, ¿no? Pero fíjate la cantidad de gente que mueve y lo importante que es decir, que la propia sociedad tenemos que entender, pero también, es decir, la música, la literatura, los museos, vale, es lo que nos ha tocado. Quiero decir que, claro, lo que tú dices, no solo es triste, sino que por otra parte es necesario, ¿no?, tener estas precauciones, no nos queda más remedio. A mí me parece la iniciativa del Ayuntamiento extraordinaria, de Palencia, en este sentido, dar cancha a estos sectores que de alguna manera van a estar perjudicados. Yo que soy ceramista y vemos las ferias de cerámica que han sido tan tradicionales y que de alguna forma eran el sustento de tantos talleres que teníamos, los feriantes que hasta nos amenizaban a los niños, las barracas, todo esto, fíjate qué perjuicio tiene, pero claro, ¿qué se hace? Como ceramista, ¿le han llamado de alguna feria? No. Nada. No, porque... Paralizado. Porque nos pasa lo mismo, no se pueden hacer este tipo de eventos. Valladolid, que es la Feria de Cerámica en septiembre... No, quizá alguien estaba planteando alguna iniciativa, pues no sé, diferente, controlando las distancias y los aforos, no lo sé. Por eso le pregunto que Bueno, de la forma que hay mercadillos, quizás se pueda en un futuro hacer alguna feria. Hombre, yo creo que esto va a pasar. Yo quiero pensar que va a pasar, que esto es un mal año y que de alguna forma pues la solución está en una vacuna o lo que sea y que volvamos otra vez a una normalidad normal, porque si no, es que no podemos... Lo que pasa que entre tanto que volvamos y no volvamos hay sectores en los que se les está dejando atrás. Esto me parece una grandísima iniciativa, como tú decías, sí, Gerardo, lo del Ayuntamiento, pero es insuficiente. O sea, todas luces insuficientes. No puede compensarlo solo el Ayuntamiento de Palencia, obviamente, pero se calcula que hay unas 300 personas que se dedican, por ejemplo, a la música en nuestra provincia. La cultura es mucho más que... y la cultura es mucho más que la música. Pero estoy hablando de esto de siete pecados capitales. Obviamente, dándole 2 galas a un músico le solucionas la semana y la quincena, pero no le solucionas más. Es un trabajo súper estacional, se pega una paliza tremenda durante 3 meses, el resto del tiempo están ensayando para volver a preparar otra vez la temporada, les ha pillado justo en el momento, además, más crítico, porque algunos van a estar 18 meses sin cobrar. 18 meses sin tener un ingreso. Asociados encima al régimen de artistas, que siempre es muy especial. Es un tema tremendo, tremendo. Yo creo que se podría intentar hacer algo más. Es complicado porque hay muchísimas medidas de seguridad y muchísimas cosas que cumplir, pero creo que a esto sí que se les ha dejado atrás, por ejemplo. Sí, y a tanta gente, el teatro... los mismos propios museos, la posibilidad de, no solo de que decimos como ceramistas o como pintores, etcétera, de estas plásticas, de poder hacer exposiciones, pues también están como tienen que estar reglamentadas, porque así lo entendemos. Es decir, que de alguna forma no queda otro remedio. Lo que pasa que, Gerardo, a mí me da la sensación de que se han matado un poco moscas a cañonazos. Porque no, por ejemplo, lo de las fiestas patronales no es una prohibición por parte de la Junta de Castilla y León, sí que es una recomendación que viene acompañada con un párrafo que dice: vamos a disponer de Guardia Civil, de Policía Local, de Policía Municipal, de inspectores de la Junta, y si no tenemos suficientes ponemos más, que es lo que dijo IGEA. Es una recomendación prácticamente a decir, ni se os ocurre intentarlo, cuando en un recinto abierto puede haber hasta 1000 personas siempre que haya unas distancias. El tema, por ejemplo, vuestro, con el tema de los mercadillos, si se están celebrando mercadillos, ¿por qué no se pueden hacer ferias de cerámica? Lo que pasa que, claro, esas ferias de cerámica vienen también muy asociadas a cuando llegan las fiestas patronales. Pero claro, si se da marcha atrás a los ayuntamientos o no se les anima para nada a intentar hacer algo, pues obviamente
Me parece que es que yo entiendo que no pueda haber un concierto, por ejemplo, en Palencia, o que no pueda haber un espacio como el que teníamos en Las Huertas con un montón de puestos, porque atrae mucha gente y lo que estamos evitando son las masificaciones de gente. Pero dentro de los números que estamos hablando y que estamos manejando, me parece que animar a no hacer nada, o sea, me parece que es matar moscas a cañonazos. Bueno, animar a no hacer nada es que es necesario hacerlo, ¿no? ¿O qué queremos? Claro, por eso digo. Nos han mandado confinarnos, ¿vale? Confinado. Porque era necesario hacerlo, ¿no? Hemos visto que efectivamente había resultados y que de alguna manera se ha disminuido, porque las cifras son enormes, ¿no? Tanto de muertos como de afectados. Vale. Las consecuencias económicas son tremendas. ¿Pero en qué quedamos? ¿Qué ponemos antes? ¿La economía o la salud? Y los países que han decidido hacerlo como que la economía es lo vital, efectivamente, puede ser que hay otras cosas que dicen, oye, como sigamos así, el hambre también va a ser preocupante, va a ser un problema. El paro va a ser preocupante. Lo que pasa, Gerardo, vamos a ver, yo no sé si es que a lo mejor, y aquí me he hecho yo la culpa, igual que he hecho al resto de compañeros de los medios de comunicación, no sé si es que no hemos contado la realidad de estos 2 o 3 meses, a lo mejor teníamos que habernos metido en los hospitales directamente y ver lo fastidiado que era, ¿no? ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que no se nos ha dejado entrar en los hospitales. Claro, ese es el tema. No se nos ha dejado entrar en los hospitales. Esas imágenes no formarán parte nunca de la historia audiovisual porque los medios de comunicación no hemos tenido acceso. Hemos estado hablando con algunos, en mi caso hablo, hemos estado hablando con algunos que han querido hablar de las realidades que han vivido, etcétera, etcétera. Y hemos salido como que no hubiera pasado nada, como que hubieran sido unas vacaciones de 2 meses, para muchos. ¿Y qué pasa? Pues que ahora, que podría avanzarse un poquito más rápido, que es que son 3 indicaciones. Si no puedes estar al 1,5 metros que yo estoy separado, 2 metros que estoy separado de Gerardo, con la mascarilla. Y si cuando entro, lavarme las manos. Y cuando salgo a otro sitio, lavarme las manos. No hay más indicaciones que eso. O sea, si ahora mismo caemos, no le podemos echar la culpa a nadie, más que individualmente a cada uno, que somos los que hacemos al final el cómputo de la sociedad. O sea, si realmente nos tomásemos en serio 2 indicaciones que no son tan difíciles de cumplir, podríamos salir mucho antes de todo esto. Es que eso es lo triste. Ir avanzando poco a poco. Manu, Gerardo, bueno, habrán visto la imponente y preciosa catedral que tienen detrás. A ver si nos ponen un plano abierto. Eso es, ahí lo tienen, la catedral de Palencia. Cuando pudo abrir al culto lo hizo, pero esta semana había una fecha destacada. Desde el 1 de julio podía de nuevo recibir visitantes. Un equipo de la 8 Palencia estuvo por allí, ¿no? Entre piedras, entre muros en la catedral, comprobando cómo fue ese primer día de apertura. Otro signo más de que las cosas avanzan, de que en esta nueva normalidad vamos avanzando, aunque está llena de condicionantes y de aspectos que hace unos meses ni nos imaginábamos. Nos desinfectamos pies y manos y accedemos 4 meses después a la catedral en su paso hacia la nueva normalidad. La SEO vuelve a acoger turistas con una serie de medidas sanitarias desde la puerta de acceso. Una vez dentro, garantizan una visita personalizada y especializada con grupos inferiores a las 25 personas. De momento, para tener una seguridad, la entrada va a ser libre, no hay audioguía, porque no se puede dar audioguías por el tema del coronavirus. La iglesia vuelve además con una imagen renovada tras las obras realizadas en los últimos meses. Cambios de iluminación, limpieza de órgano y arreglos de una serie de desperfectos que han sacado a relucir unas nuevas pinturas. Y los descubrimientos que se han hecho, pinturas en las bóvedas, pinturas en fustes, en paramentos, yo creo que sí o sí la visita es obligada. Con altas expectativas de cara al 7º centenario, la SEO amplía su horario de visita con el objetivo de dar a conocer la tercera catedral más grande de España al mayor número posible de personas. Llegamos ya a una cifra de 45.000. Yo estoy apostando que tenemos que subir a 100.000 visitantes en nuestra catedral, para lo cual hemos ampliado los horarios. Desde primera hora eran muchos los turistas que se acercaban a conocer los entresijos que guarda la catedral de San Antolín. Pese a que en Palencia se quiera decir la bella reconocida, lamentablemente sigue siendo muy desconocida en casi toda España, injustamente.
Una opción cultural para todos los públicos para que se convierta ahora más que nunca en la bella reconocida. Qué bonita la catedral, ¿eh? Qué bonita, qué joya tenemos en Palencia. Pues bueno, pues que pueden volver a visitarla si es que así lo consideran y así lo desean. Y si no, díganselo a sus amigos, a sus conocidos, a la gente que este verano se vaya a pasar por Palencia, ¿no? Que tenemos la catedral aquí muy cerquita, una de las más grandes en tamaño, en dimensiones, impresionantes de toda España. Bueno, esa nueva normalidad, Gerardo. Claro. Poco a poco, poco a poco. Yo creo que poco a poco. Entiendo lo que comentábamos antes y que es dramático, ¿no? Fíjate a qué sectores, y más cuando la cultura casi es lo último. La cultura es en las últimas inversiones y lo que menos se contempla dentro de los propios ayuntamientos o dentro de los presupuestos, veámoslo. Bueno, pues tú decías antes, los ayuntamientos no tienen fiestas, pero lo que sí que van a tener es posibilidades de tener otro tipo de ideas y de iniciativas. Claro. Hay que inventarlas. Claro, claro. Hay que inventarlas. Este tipo de cosas, y que está muy bien. Pero el turismo no nos va a restar el poder salir en masas a otros sitios, al extranjero. Hagamos turismo cercano. Seamos capaces de ver esto. Pero siempre va a ser obligatorio mantener estas pautas, ¿no? Tener mascarilla, estar lejano, no acumularnos en mucha gente, y claro que sí, si hacemos un teatro y resulta de que hay que tener la mitad de aforo, no es rentable. Si la rentabilidad es vital, claro que sí, hay sectores que no van a poder funcionar. ¿Cómo se les mantiene? A la cultura no se le ha propuesto ningún ERTE, ni ningún ERE de nada, ¿verdad? Sí, es que estamos hablando de régimen de artistas, es que no se puede, es que es un trabajo superestacional y tiene que ser así, ha sido toda la vida así. Sí. Ha sido toda la vida así, es que ahí no se puede hacer un ERTE aunque se quiera hacer. Entonces, ya digo, se han encontrado con una mano delante, otra mano detrás, 18 meses, en el caso te estoy hablando de músicos, por ejemplo, que es yo lo que más conozco, pero en el caso vuestro, pues igual, si vais a estar un año sin poder mostrar lo que hacéis y sin poder vender lo que hacéis, yo no sé de qué nos vamos a mantener. Claro. Por eso digo que, vamos a ver, si es que todo, vamos a ver, no es que sea sencillo, pero si podemos estar cerca, por ejemplo, en una terraza, en un bar, tomándote algo tranquilamente, incluso con menos distancia de la que tenemos, haciendo uso de la mascarilla, ¿por qué no podemos hacer este tipo de cosas de la misma forma? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, el metro tiene que medir lo mismo en un sitio que en otro. Bueno, pues porque muchas de las veces el comportamiento que tenemos deja mucho que desear. Seguro, estoy seguro. Y es más, me arriesgo incluso a decir que, por ejemplo, desde la Junta de Castilla y León, que al final es de quien pende todo esto, de qué decisiones se toman o qué decisiones no se toman, no quieren ni oír ni en pintura de una persona que lleve 2 cervezas encima a una determinada hora de la noche. Y por ahí van todos los tiros, porque por ahí van también los festejos y cuando se suponen los festejos de noche afecta a los de día, que son las ferias. Afecta también a los bares de copas, que los quieren convertir en cafeterías de 4 de la mañana. Eso no es posible. Porque no quieren, o sea, lo que no quieren es que la gente tome 2 cervezas y se junte. Porque tienen miedo al descontrol, y es verdad, a lo mejor no es que no sabemos comportarnos, que sería tristísimo, claro, por otro lado. Pero entre una cosa y otra tiene que haber un término medio. Entre el blanco y el negro hay un montón de escalas de grises. Ya. El tema le tenemos en que es una pandemia, no se conoce mucho de ella, y las medidas que se están tomando, pues entiendo que no lo sé si serán ajustadas. Los perjudicados somos prácticamente todos, pero necesariamente habrá que continuar en este sentido así, Yo lo entiendo, que te digo, yo estoy perjudicado y el drama es gordo, y estoy seguro que cada uno de los que podamos hablar en una actividad de autónomos o de trabajadores, pues exactamente igual. Es más, estamos casi afectados psicológicamente, ¿no? Y ¿qué se puede hacer? Pero por otra parte, bueno, es lo que hay que entender. Nos ha tocado a todos en mayor o menor medida, nos ha tocado a todos, estoy de acuerdo, Gerardo. Pero vuelvo a decir lo mismo, creo que con 2 normas, 3 a lo sumo, que es lo que nos han puesto ahora mismo, que es ese comportamiento, ese distanciamiento, la mascarilla y la responsabilidad de cada uno, no tendría que haber problemas en que poco a poco volviésemos recuperando la normalidad. A mí lo de la nueva normalidad no me gusta nada. Bueno. No me gusta nada, absolutamente nada.
Vamos con... gastar dinero en ello. Es decir, ahora mismo es cuando más se necesita a los poderes públicos, a todos, invertir en este sentido. Hacer ver que no se puedan caer sectores determinados y poner dinero, incluso es bueno endeudarse. Es decir, si mañana en una de las familias... Pero si estamos hablando, por ejemplo, Gerardo, que a los propios ayuntamientos, que son lo más cercano, no les dejan coger los remanentes todavía, pues estamos hablando de que es que hay que moverse todos. O sea, estoy hablando desde el más alto nivel al más bajo. Sí, sí, esto sí. Hay que disponer de ese dinero. Si al final tú lo has sabido administrar, ¿por qué no te lo vas a poder gastar? En lo que necesita, tu municipio. Bueno, lo que cree que se necesita el municipio. Bueno, sí, pero muchas en cualquier veces... caso probablemente lo sepa mejor el alcalde de municipio que cualquier diputado nacional, senador o quien sea. Probablemente. Eso seguro. Y hay que decir otra cosa. Hemos antes desdeñado un poco la política municipal, pero yo también voy a romper una lanza a favor. Hay muchos sitios en los que, a lo mejor por esto, por todo lo que nos ha pasado, han sido capaces de tener un entendimiento mucho más fácil, mucho más sencillo, mirando por el municipio. Y yo creo que por ahí deben ir los tiros. Claro. Tiene que haber más acuerdo y las cosas que se deben de hacer. No voy a decir por unanimidad, porque eso es muy difícil, cada uno pensamos como pensamos, pero sí con ciertos criterios, haciendo caso a gente que a lo mejor su voto a favor no te hace falta para hacer un determinado proyecto, pero haciéndole caso y arrimándolo para ti, porque también tiene representatividad como gente que le ha votado. Sí, por eso, que la política municipal, pues efectivamente tiene más cercanía y es más, como no es muchas de las veces con una profesionalidad política, por así decirlo, porque si vemos la imagen que nos dan los parlamentarios nacionales, pues es lamentable, ¿verdad? Y más en estos casos, quiero decir, que cuando vemos lo que se dicen, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? Ya hablan ellos. Bueno, hablamos, nosotros. Se dice siempre que se deja lo mejor para el final. Bueno, no es lo mejor o lo peor lo que hemos dejado para el final, porque ya han trascendido los datos del paro del pasado mes de junio. Es verdad que en el dato mensual, o sea, si comparamos los datos de junio con respecto a mayo, son positivos, porque hay 400 desempleados menos, pero es verdad que durante el mes de junio, de forma tradicional, debiera haber habido muchísimos más contratos, que es lo que argumentan tanto los empresarios, que no han podido firmarlos, como los sindicatos, que dicen que no se han producido. El dato interanual, o sea, el dato de parados actual con respecto al que había hace exactamente 365 días, desastroso. El paro bajó en Palencia el pasado mes de junio en 398 personas, lo que supone un 3,62% menos. Esto significa que ahora mismo en nuestra provincia hay 10.606 personas en las listas del paro frente a los 11.004 del mes pasado. Sin embargo, y pese a esa ligera mejoría, lo cierto es que la situación laboral es mucho peor que hace un año. De hecho, solo en los últimos 12 meses el paro ha crecido un 29,78%. Lo que significa que en el último año 2.434 palentinos han perdido su puesto de trabajo. Por sectores, el que más parados aglutina es el de servicios, seguido de la industria, la agricultura y la construcción. 62.142 afiliados a la Seguridad Social hay ahora mismo en la provincia de Palencia. De ellas, algo más de 49.000 lo están en el régimen general, mientras que 13.065 son autónomos. Y aunque el pasado mes los datos nos dieron un ligero respiro, con un aumento del 1,08%, lo cierto es que en un año se han perdido en Palencia más de 3.100 personas afiliadas. Y ahora mismo, además, en la provincia hay 4.815 trabajadores afectados por un ERTE. Pues esa es la realidad. La radiografía del empleo, señoras y señores. Sí, claro, son consecuencias también de lo que hay. También es consecuencia de lo que estamos viendo. Somos un país que tenemos prácticamente basado todo en una industria que encima va a ser de la más perjudicada, la del turismo, la de los servicios, etc. Volver a hacer hincapié en ello, ¿verdad? Si tenemos unos sectores determinados con una materia prima determinada que, por ejemplo,
si no somos netamente agrícolas, hay en zonas determinadas que sí. ¿Qué transformaciones de eso hay? Cuando hemos hablado alguna vez en esta tertulia que tenemos unas ingenierías determinadas en la administración y no sacamos provecho a ello. Es un poco la unión, la necesidad que tenemos de invertir en nuevos proyectos, nuevas ideas, cómo se transforma eso y dejar a esta gente que sale de las propias universidades proponer a las administraciones o a quien corresponda. Hay otra cosa clara, con todo esto que hemos visto, hay sectores determinados de mano de obra que han sido vitales. Gracias a ellos todo esto ha funcionado, porque si no, no hubiera funcionado. Me refiero a puestos de trabajo que en muchísimos de los casos, pues si no estaban despreciados, siguen estando con unas contrataciones y con unos salarios enanos. Pues me refiero a, no quiero quedarme a nadie, pero vamos, repartidores, gente de servicios, enfermeros, médicos, etcétera. Todo esto, de alguna manera, que son cifras de paro, hay que contemplarlo. La educación, por ejemplo, si hay que transformarla por este tipo de medidas que hay que tener, hace falta contratar. No vale con meter en estas condiciones a los mismos maestros, necesitarán a más. La medicina necesitará más gente. Seamos capaces de invertir en esto, en mano de obra y además con unos salarios dignos que de alguna forma no se hace. Hoy se está haciendo, vale, las empresas por desgracia tienen que cerrar o estar pendientes ahí y se las está compensando. Hay que pedirle también al sector empresarial que sea capaz de participar de lo que hemos llamado ser patriota y ejercerlo, no ser patriota muchas veces de pacotilla, ¿no? O de, ¿cómo podríamos decir? Lo ha dicho bien, lo ha dicho fino. O de cacerola, vale, bien. Manu. Yo creo que efectivamente, bueno, podemos destaparnos un poquito ahí con el tema turístico, sí que es verdad que a lo mejor podemos dar un salto por ver un ápice de algo positivo de todo esto. Es que estás dando cifras, Álvaro, o sea, es que son tremendas. Tampoco me quiero regodear en ellas porque al final es saber quién está peor de todos, ¿no? Y eso no es el sentido. Y a lo mejor salimos ganando. No lo sé si salimos ganando o salimos perdiendo, pero son cifras demoledoras. El tema es que bueno, pues que a esta provincia y a todo el país le hace falta ya. O sea, ya no somos, igual seguimos estando en la cola porque estábamos en la cola en determinados sitios, pero ahora mismo estamos todos mal. O sea, que sí, pero España tiene que pensar en diversificar más la productividad, incluso en analizar qué tipo de industrias tenemos. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de industrias tenemos? Sí, si al final lo que hacíamos o lo que nos daba dinero, por ejemplo, no aquí a lo mejor en Palencia, pero en la costa, era el tema turístico, sol y playa y es lo que tenemos, pues de momento es con lo que nos hemos quedado. Me refiero que tendremos que utilizarlo los propios, o sea, tiene que ser producto nacional el que vaya a visitar. Yo no sé si me iré de vacaciones, pero si por irme de vacaciones será aquí cerca. Si puede ser en la provincia de Palencia, mejor que fuera de ella. Intentar tirar por lo local en ese sentido, pero es que no sé, me parece una apuesta muy difícil lo que propones, Gerardo. Me parece una apuesta de verdad muy difícil. Pues mira, el ejemplo le muy tenemos... difícil. No, escucha, pero te lo digo por el ejemplo, porque dices, habrá que tener más sanitarios. Obviamente habrá que tener más sanitarios. Sanitarios han llegado cuando llegó el pico de la pandemia, se cogió un montón de gente y a los 15 días de pasar la pandemia, dime dónde están. Gerardo, ¿cuánta gente conoces? Bueno, porque seguro que conoces a alguno. ¿Cuánta gente conoces que llevan empalmando contratos de enfermería día tras día, tras día, tras día, tras día, llegando a firmar a lo mejor 200 contratos al año? Que los hay. Vale. O sea, pues eso no puede ser. ¿Cómo podemos hacer el tema, por ejemplo, no se sabe todavía cómo va a ser, el tema de la educación? Si va a tener que ser presencial o no, si hacen falta más maestros, pues oye, pues los hay, pues a lo mejor hay que darles también esa capacidad. Lo que pasa es que tampoco puede llegar todo de mano de empleo público, porque de algún sitio tiene que salir. Claro, esto estamos diciendo, que se sea capaz de entender que hay veces que se han hecho reformas laborales
que no están a la orden del día. Para facilitar el trabajo no significa que se le pueda dar rienda suelta al que contrata, porque efectivamente el que contrata en muchos de los casos puede decir, oye, yo cumplo la ley y punto. No. Hace falta contemplar este tipo de cosas cara a futuro. Es decir, es necesario tenerlo y tenerlos no solo bien pagados, sino en las mejores condiciones. Pero ¿cómo es posible esto? Lo que decíamos de invertir en otro tipo de sistema de industrialización. Es necesario. Lo hemos basado en un mondongo de turismo y realmente, bueno, vemos lo que puede pasar. Pero el turismo yo creo es más en una determinada zona. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que no aquí tenemos hemos hablado de que nuestro turismo también, y efectivamente tenemos cosas de, fíjate, que para poder patrimonio, verlo, desde luego. Fíjate qué naturaleza tenemos. Ya, pero de lo que vivimos aquí, básicamente, entre comillas, en la provincia, muchos de ellos de la agricultura, y en la agricultura, antes de que pasara todo esto, estaban en la calle porque les pagaban 2 duros, y de eso nos hemos olvidado, y es otro de los sectores también que ha estado... Pues por eso te decía... Al pie del cañón. Al pie del cañón. Claro, y ahí se le consideró, y a los 2 días se le ha dejado de considerar. Pues es que tenemos que mirárnoslo. Tenemos poca memoria a veces. Sí. No tenemos ninguna memoria, por eso de ahí que cuando decíamos, bueno, tenemos que ser conscientes de cumplir la norma y por qué no, pues seguramente que no la cumplimos, porque lo tenemos que tener no solo de educación, sino bien regulado. Cuando decíamos, ha habido sistemas de trabajo donde se hacían en el ámbito local. Sí. Todo se ha llevado hasta China. Observemos ya no solo las mascarillas. En Paredes, por ejemplo, había 100 mujeres trabajando en la confección. No, pero ya no te vayas ahí. Eso no es industrial, pero sí, yo te pongo un par de ejemplos ¿cómo todavía. va a ser industrial? Te voy a poner un par de ejemplos que todavía son más sangrantes. No sé si puedo decir la marca, pero lo voy a decir. El sitio donde era. Por ejemplo, Máquinas de Uri tenía 3-4 máquinas de estas de 12 metros, que son para fabricación textil, y hacen lo que quieras, lo que tus programas hacen. Y las han tenido que vender, les han vendido, por cierto, 2 de ellas fuera de nuestro país, y ellos a fabricar desde aquí. Pero han tardado en comprárselas también, y era de aquí. Unas máquinas además que las que recomendaba el ministerio para coser mascarillas sin hilo, sí, efectivamente, tenían la máquina y aquí no pasó nada. Nos hemos ido a China a comprarlas en un avión que cuando paró en Turquía perdimos la mitad y no sé cuántos. Vamos a ver, hay que ser serios. En Béjar hay otra fábrica también que hacía mascarillas, no les hemos tenido ni en cuenta. Te estoy hablando de sitios muy locales. Si no apostamos ni por lo nuestro, ¿verdad? Difícil, en un momento de urgencia, que encima es que estaban súper demandadas, o sea, estábamos exportando nosotros mascarillas mientras comprábamos a China, es tremendo, claro. Es tremendo. ¿Por qué se le compra a China final, que nos vamos, y el comercio que tienes de al lado, de proximidad, y que es alguien conocido, no se le compra? Esto es una responsabilidad nuestra, claro. ¿No? Pero bueno, entonces, es como diría alguien que está en la cárcel, es el mercado, amigo. Pero no nos podemos dejar llevar así. Es esto que estamos diciendo. Si la agricultura tiene unas transformaciones determinadas, hay que tenerlas en cuenta. Galletas Gullón deriva de la materia prima que tenemos. Ahí tienes que no sé si Imperio, pero qué empresa. Sí. ¿Por qué? Porque invierte también en lo local e invierte en la innovación determinada. Esto es lo que hay que pedir. Dejar a la iniciativa y apoyar a la iniciativa creativa de la gente nueva. Hay muchas de la gente que siendo médico, pues resulta que está demandado en Inglaterra y aquí no, y lo necesitamos. No voy a poner lo que estaban diciendo en Barruelo en estos sitios, o en la sanidad primaria, ¿no? Que en muchos de los casos no se encuentran personal. Personal, es verdad. Bueno. Es que hay que pagarlos. Hay que poner dinero, es decir, digno, me refiero, del propio trabajador, digno. Que se nos acaba el tiempo. Nada. Ya han tenido tiempo suficiente para hablar, que hemos tenido una tertulia hoy, pues bueno, pues intensa y con tiempo suficiente para que Manu Lobejón y Gerardo Pescador, que han sido nuestros contertulios de esta noche, pues debatan con nosotros y analicen un poquito la actualidad, las noticias que nos tocan
de cerca. Gracias a los dos. Gracias a vosotros también. Nos vemos pronto, que sigan disfrutando del verano de la nueva normalidad, lo que puedan. Manu, habrá que cogerse algún día de vacaciones, que los periodistas... Los he cogido el día 1. Ah, ¿ya las ha tenido? Sí, estoy hasta el día 13 de momento y luego tengo otra quincena. O sea, que a Manuel le hemos pillado de vacaciones. Sí, pero estaba al tanto. Ha venido a la tertulia con nosotros. Escucha, estaba al tanto porque, y aquí, antes de terminar, sí me gustaría agradeceros una cosa, que es a los compañeros de aquí de la 8, como habéis sido nuestros ojos durante estos 2 meses, porque no hemos podido salir a la calle, hemos visto las calles vacías, pero ha sido gracias a vosotros. Pues es verdad, Manu, y hago extensivo también la felicitación al resto de compañeros de medios, que yo creo que hemos estado... dentro de lo que nos tocaba contar, que no era nada agradable. Sí, a la altura de las circunstancias, sí señor, tiene toda la razón. Pues un agradecimiento también, como no. Efectivamente, porque sois otro de los bastones importantes de donde nos hemos apoyado los ciudadanos. Se ha hecho todo lo que se ha podido porque nuestra audiencia esté informada, nuestros telespectadores, los oyentes de Cadena COPE, por ejemplo, pues también se ha hecho todo lo que se ha podido. Gracias otra vez a los dos, ¿vale? Y por supuesto a todos ustedes por estar pendientes de nosotros. Nos vemos en 7 días en la tertulia para seguir hablando de lo que pasa en Palencia. Está bien, ¿no?